presento yo mismo. Venga. Bueno, pues hola, me llamo Raúl Llorente Parrado, no estoy acostumbrado a dar mi segundo apellido aquí para evitar confusiones. Eso es algo que cuando llegué me di cuenta rápidamente, porque empecé a perder el correo que me llegaba a casa y que no me llegaba por la confusión con el segundo apellido, Así que me llamo Raúl Llorente Parrado, soy profesor en la Universidad de Georgia State University en Atlanta, soy de Valladolid. Me desarrollé profesionalmente, o los inicios profesionales fueron en España, pero la mayoría de mi desarrollo profesional ha sido en Estados Unidos. Terminé la carrera en Valladolid y me vine de filología inglesa y me vine a Estados Unidos a empezar, vine a un semestre a comenzar a hacer una parte de mi máster, un máster que iba a hacer en España, y me ofrecieron aquí terminar el máster, con lo cual un semestre se convirtió en 2 años para terminar el máster. Los 2 años se convirtieron en un trabajo que se me ofreció en una escuela secundaria, como se dice aquí, o un instituto, cerca de la universidad a la que iba, en Millersville, en Georgia, en el centro del estado. Y me terminé quedando enseñando ahí 4 años en un instituto español y luego otros 6 años en otro instituto en el área metropolitana de Atlanta. Durante esos 6 años en el instituto, esos últimos 6 años, trabajé, hice en mi doctorado, que hice con un programa de doctorado también en la Universidad de Valladolid. No era un doctorado diseñado para hacerse a distancia, pero aprovechaba los veranos en Estados Unidos, que no coinciden con los veranos, con los descansos en España, para poder tomar una clase, quizás tomar otra durante el año que me permitieran trabajar desde aquí, y tardé como 4 años en terminar los cursos y luego otros 3 años en terminar la tesis, porque era algo que hacía aparte de mi trabajo aquí. Pero bueno, pude desarrollar mi trabajo durante esos años en los que ya trabajaba aquí en el instituto, y tuve la suerte de que justo al terminar, el año que terminé la tesis, encontré trabajo aquí en esta universidad, y desde entonces llevo aquí 11 años en la Universidad de Georgia State. Muy bien. Sí. ¿Cómo fue lo de venirte, Raúl? Sí. Lo de venirte a nivel personal, ¿cómo todo eso te afectó? ¿Dejaste a tu familia, amigos? ¿Tardaste en integrarte? Siempre había estado bastante predispuesto, motivado a viajar. Siempre me había encantado hablar con gente de otros lugares, conocer otros sitios. De hecho, hice un año también, creo que todavía existen, ¿no?, las becas Erasmus, y estuve allí en la Universidad de Glasgow, en Escocia, durante un año. Dentro de mi carrera ya tenía ese interés de poder salir fuera. Evidentemente eso tiene un coste afectivo, emocional, porque tuve que dejar a mi familia detrás. Gracias a las nuevas tecnologías ahora puedo estar más en contacto, pero los primeros años eran mucho más complicados, claro. Entonces me vine aquí, había hecho allí la carrera de filología inglesa, y el máster que terminé haciendo aquí, que no lo tenía muy claro cuando llegué realmente, tenía varias opciones, pero terminé haciendo un máster en educación de segundas lenguas. Y de allí hice el doctorado que hice desde España, que es lo que se llama aquí SLA, o Second Language Acquisition, adquisición de segundas lenguas, con focus centrado en la enseñanza del inglés y del español. Porque en el instituto, de hecho, yo di clase durante esos últimos 6 años. La mayoría de mis clases era enseñanza de inglés como segunda lengua a estudiantes, en su gran mayoría hispanoamericanos, pero otros también asiáticos de otros países del mundo. Con lo cual hice la tesis más de desarrollo de inglés como segunda lengua que de español. Luego el español llegó como casi parte accidental, pero fue la que me desarrollé profesionalmente en la universidad. Así que bueno, en la universidad la mayoría de mi investigación ha sido en desarrollo de segundas lenguas, pero luego también he ido evolucionando profesionalmente a través de las clases que he tomado, de investigaciones con las que he colaborado con algunos colegas. Aquí en el trabajo he trabajado en asuntos que tienen que ver con la integración de herramientas digitales para la enseñanza. He trabajado también en la aplicación de ciertas herramientas o de estrategias pedagógicas para estudiantes de herencia lingüística, que se denomina así aquí a estudiantes que
han nacido en Estados Unidos o llegaron aquí desde muy temprana edad, pero que han estado expuestos al español de forma informal en sus casas, pero luego se han desarrollado ellos, han tenido su educación en inglés y sus contactos, en su gran mayoría sociales, en inglés. Con lo cual existe ahí esa dicotomía de esa lengua de español que han usado de forma informal, pero nunca de forma profesional. Y es muchos de los estudiantes que tenemos ahora en las universidades, y creo que el número va a seguir creciendo ahora en Estados Unidos, es de estudiantes que vienen primero con un sentimiento como de culpa de pecado original. Esa es lo que tengo siempre que tener una charla con todos ellos, porque vienen siempre con la culpa, con el peso, como la cruz que llevan encima, de decir, mis padres son hispanohablantes, pero no me encuentro capaz de poder desarrollarme profesionalmente o de poder hacer nada con mi español, y no tengo un nivel de español bueno. En una gran mayoría de los casos, su español es mucho mejor del que el español con el que ellos se autoevalúan. Eso es lo primero. Hay un componente ahí emocional de culpa de no poder llegar al nivel que tenían sus padres. Porque no es gramatical, porque no es un español gramatical. Porque tiene errores gramaticales, a veces algún acento que sea más americano, inglés, gringo, como dicen. Puede ser también por dificultad a la hora de expresar algunas ideas más complejas, más complicadas. En su gran mayoría cumplen de sobra la finalidad comunicativa. Hablo con ellos y puedes hablar perfectamente. Pero luego, ya simplemente a la hora de relacionarse con otros, se excusan antes de empezar la conversación diciendo, lo siento, pero mi español no es bueno. Aunque mi apellido sea un apellido hispano y mi nombre a lo mejor lo sea también y haya crecido con familia, mi español no es bueno. De nuevo, creo que se autoevalúan ellos mismos de forma muy exigente, pero es por eso, por el sentimiento de culpabilidad de no haberlo desarrollado anteriormente. Cuando llegan a la universidad, este tipo de estudiantes, por ello, tienen unas demandas muy diferentes a las de los otros estudiantes. Pero ¿saben escribir, Raúl? Perdona, ¿saben escribir en Saben español? escribir, pero tienen más necesidad de corrección ortográfica. Porque supongo que ellos aquí han estudiado en inglés. Exactamente, entonces ellos transcriben el idioma oral que ellos pueden tener con mejor o peor nivel, hacen como un proceso de transcripción de lo que ellos escuchan. Entonces no tiene esa formalidad gramatical. Y luego en otros de ellos tienen más formalidad gramatical, tienen más corrección gramatical de la que ellos también creen, pero tienen problemas, sobre todo, el problema mayor es el problema de registro. El registro el que ellos han usado, al que han estado expuestos, es un registro casual, informal, familiar. Entonces, el problema es que esos estudiantes se encuentran a la hora de aplicar eso a su marco laboral, que su registro queda como demasiado casual, no pueden cambiar el registro al que requiere una interacción, por ejemplo, empresarial. Si van a trabajar con empresas del mundo hispano. Entonces, ahí es donde se encuentra el mayor problema. Y eso es lo que demandan este tipo de estudiantes. Entonces, lo primero que hago siempre con ellos es tener una conversación con ellos, primero de que valoren el español que ellos saben, el que desterren el mito de que tú, porque nazcas de una familia hispanohablante, la lengua no viene impresa en nuestro cerebro y no nacemos sabiendo la lengua, sino que se desarrolla a lo largo de nuestra vida, y de que no se tienen por qué sentir culpables, porque si su educación ha sido en inglés, lo lógico es que no hablen nada de español, y que lo que han hecho ha sido como, digamos, a través de la exposición informal que han tenido con sus familias, y que eso es algo positivo, y que ahora cambien un poco esa mentalidad al cómo puedo usar esto que puede ser una ventaja, porque es una ventaja competitiva. Ahora, además aquí, la competitividad profesional que existe es una ventaja competitiva que te da con otra gente, con otras personas en los que no han tenido esa ventaja de estar expuestos a ese español desde temprana edad. Y cómo poder trabajar en esas cosas que quizás les falten, esos huecos, esos espacios que quedan todavía por rellenar, y que puedan aplicarlo de forma profesional, y que además tengan otra lengua que tener con ellos, aparte luego de la parte emocional y cultural de acercamiento a su propia cultura. Muchos de ellos también lo ven como una necesidad. Cuando son niños necesitan, creo que es parte de las necesidades humanas, de sentirnos parte del marco en el que estamos, el de no ser, que no se nos vea como diferentes.
cuando llegan a una edad un poco más adulta, cuando llegan a la universidad, es una etapa más de exploración personal. Ya es cuando llega el momento en el que se dan cuenta que ellos no son como otros estudiantes que han nacido aquí de familias asentadas en Estados Unidos durante más tiempo. Ellos tienen una parte cultural que les hace diferentes y únicos también. Y ahí es donde viene el interés de que su necesidad también de poder, de una forma, reconectar con su propia cultura. Y la lengua es una parte importante de ello. O sea, que viene también de esa necesidad emocional. Y les ayuda un poco a decir que no tienen por qué sentirse culpables de ellos y que lo utilicen como una oportunidad para hacerlo ya. O sea, siempre hay un momento para poder explorar otras culturas, y si es la tuya propia, es algo que te va también a llevar a un desarrollo personal también. Entonces eso también es muy bonito. Entonces es una parte interesante del trabajo con el que, y creo que cada vez va a haber más demanda aquí en Estados Unidos de este tipo de estudiantes que quieren usarlo para finalidades profesionales, pero también para conectar para construir su propia persona, ¿no? Y esto, Raúl, tiene también mucho que ver con el tema concreto de tu tesis, ¿no? Que me has dicho que es la variación de la adquisición de la lengua con respecto a las metodologías de enseñanza de la lengua, ¿no? Que hay ahí como... Sí, tiene conexiones, claro, porque bueno, yo es que no concibo el desarrollo lingüístico en una segunda lengua sin el factor cultural. Creo que la lengua es una herramienta, un camino en el que viene incluido la parte cultural de una persona. Por eso creo que esas dos partes son indivisibles. Y mi tesis, en lo que trabajé yo, era en desarrollo lingüístico desde el punto de vista morfológico de una segunda lengua, pero bueno, citando a Stephen Krashen. Aquí tenemos a gente de la universidad que trabajó muy estrechamente con Stephen Krashen, pero de la diferencia que existía entre el language learning en inglés y el language acquisition, el aprendizaje de lenguas y la adquisición de lenguas. Y dos conceptos que pueden parecer sinónimos, pero que tienen notables diferencias. Y siendo lo que es el aprendizaje de lenguas como algo mucho más mecánico, de aplicación de reglas, lo que normalmente nosotros vemos como la enseñanza de lenguas tradicional en un salón de clases, con un tiempo limitado, etc. Y la adquisición de lenguas como algo que se da a través de las experiencias, de la exposición que tenemos al input lingüístico, que son todo tipo de exposición que tenemos a la lengua a través de sus diferentes canales, a través de la lectura, que es un área en desarrollo todavía que me parece muy interesante, a través de contenido multimedia, vídeos, películas, a través de tu contacto personal con otras personas o de lo que tú experimentes fuera. Entonces, ese tipo de input, ese tipo de exposición a la lengua de forma informal, sin ser dirigida, es lo que realmente nos lleva al dominio de la lengua, lo que llamamos adquisición de lenguas, que es la aplicación de la lengua de forma no consciente. Nosotros cuando hablamos no estamos pensando realmente en la aplicación de qué es lo que tenemos que añadir para terminar en una conjugación de subjuntivo, sino que simplemente nos suena bien. Y a eso es lo que queremos llegar, poder comunicarnos con otros sin tener que estar aplicando racionalmente y con esfuerzo mentalmente lo que llaman el monitor del lenguaje, que es la monitorización de cómo hablamos, la parte formal. Entonces, esas son dos partes muy diferentes. Entonces, mi tesis se basaba en esto, en comparar, el ver si hay un desarrollo morfológico de una serie de morfemas que se dan de forma natural, de gente que lo desarrolla de forma orgánica, estando fuera y estando expuesto a la lengua, y qué ocurría. Lo que quería ver es si ese orden de alguna forma se veía afectado, si se dan ese número de morfemas en un orden distinto, que muchas veces eso ocurre en la clase, porque confundimos la simplicidad formal con la simplicidad cognitiva, que son dos cosas también distintas. En inglés la S de la tercera persona singular es muy simple formalmente, pero es uno de los últimos morfemas que se desarrollan, porque no tiene carga semántica, etc. Bueno, por muchas razones. Entonces lo que quería ver era eso, y bueno, al final más o menos vi que realmente la gente lo que adopta estos morfemas o la lengua en función de sus necesidades lingüísticas o de sus intereses lingüísticos, que eso está atado directamente a ese orden natural de que hablábamos antes. Más o menos. O sea, que el presente progresivo es algo
puede ser complejo formalmente, pero es muy simple cognitivamente, porque una de las primeras cosas de las que queremos hablar es de lo que ocurre en este momento, en este lugar. Entonces, los estudiantes normalmente necesitan, cuando les das un campo abierto para que hablen o para que intenten hablar en una segunda lengua, van a querer hablar del aquí y ahora. Y eso requiere ese tipo verbal que puede ser complejo gramaticalmente. Y en cuanto a la aplicación de la cultura, sí. Estamos en un proyecto de estudios culturales y sabemos que en el mundo anglófono y en Hispanoamérica se ha desarrollado mucho Sí. Los estudios culturales, tanto que están diseminados, ¿no? Que todos los departamentos de lengua lo aplicáis, incluso en todo lo que es la enseñanza de la historia, todo esto se aplica a los estudios culturales y se da gran importancia a la cultura que está al alcance del público medio, del público común, ¿no? ¿Esto cómo lo implementas tú en tus clases? Bueno, como vuelvo a decir, creo que la parte cultural es parte indisoluble de la enseñanza de una lengua. Creo, bueno, los chinos hablan de que las crisis son un momento de oportunidad, pero a veces las crisis también nos hacen evolucionar de alguna forma. En este momento, en Estados Unidos, se está viendo una pequeña crisis de las humanidades en general. Hay menos estudiantes que deciden hacer carreras de humanidades por diferentes factores, uno de ellos quizás el mercado laboral y otros también. Y ha habido ya ciertas señales en otras universidades de intereses de agencias externas de evaluación de departamentos en las cuales se está volviendo a restar importancia a lo que puede tener el aprendizaje de una segunda lengua. No porque se reste importancia a la finalidad que pueda tener laboral o práctica, sino que la necesidad de tener a un grupo de personas enseñando una lengua cuando a través de sus ojos ven que hay aplicaciones que pueden enseñar una segunda lengua, etc. Entonces creo que eso que va a ser es una crisis en este momento, creo que es un momento también de reafirmación de qué es lo que hacemos, o de volver a considerar o volver a replantearnos qué es lo que realmente hacemos en la clase. Porque si no llegamos a la conclusión de que nosotros hacemos mucho más que enseñar una lengua, y es esa cultura que también enseñamos a través de esa lengua, es posible que podamos ser sustituidos por una aplicación. Si no es ahora, en un futuro próximo. Ahora, una aplicación va a ser mucho más difícil que esa aplicación pueda sustituir ese bagaje, ese contenido cultural que enseñamos. Entonces yo creo que va a ser un momento de incidir de nuevo en esa parte cultural que viene a través de lo que es la enseñanza de una lengua, que es la enseñanza de un concepto mucho más amplio de eso. En mi área, en lo que yo enseño clases de diferente nivel, desde primer semestre a clases de graduado. En lo que hago en español, intento introducir la cultura, porque también algunas personas tienen la idea errónea de que la cultura la empiezan a incorporar a partir de los niveles un poco más altos, que los estudiantes de nivel bajo no tienen la capacidad de poder aprender o de poder de alguna forma procesar la información cultural que les podemos dar. Yo estoy completamente en contra de esa idea. Yo creo que la cultura evidentemente se tiene que dar de diferentes formatos, en diferentes capacidades, pero que todo estudiante, de hecho creo que es lo que nos va a ayudar a que el estudiante continúe estando interesado en aprender una lengua. Creo que muy poca gente, yo lo estaba, pero creo que hay poca gente que por razones lingüísticas quiera desarrollar una segunda lengua. Es porque quiero qué voy a hacer con esa lengua. Y mucha gente es lo que quiero aprender de una cultura a través de esa lengua. Entonces creo que de eso no es que vaya en contra, es que creo que nos favorece a nosotros la labor de que los estudiantes continúen con algo que es... La labor de aprender una segunda lengua lleva un tiempo, o sea, requiere mucha motivación y persistencia, y para ello tienes que estar motivado de alguna forma. Entonces yo lo intento incorporar a todos los niveles, pero por ejemplo puedo comentar la forma que lo incorporo en el nivel, son estudiantes de quinto semestre ya, es una clase de comunicación oral, pero la forma que lo hago es exponiéndolos a información visual, pero a través de vídeos musicales, cortometrajes, todo muy corto y con ciertos objetivos pedagógicos para mí, no simplemente por el hecho de que lo vean, sino
quiero que extraigan de ahí algo que creo que es importante para que ellos sigan aprendiendo algo de esa cultura y les sigan motivando a continuar aprendiendo más. Por ejemplo, en la clase de comunicación oral, introduzco el vídeo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de Malamente, de Rosalía, por ejemplo. Rosalía, una persona que no era muy conocida hace unos años, pero ahora tiene una gran popularidad aquí en Estados Unidos. Intento introducir un vídeo en particular que me interesó a mí por el nivel de iconografía cultural española que existe ahí, en la que se mezcla lo tradicional con lo moderno. Normalmente no les explico mucho a los estudiantes, no les doy, en otras lecciones sí les doy más background, les preparo un poco más para ello, pero en este a propósito y en otros de este tipo no les doy ningún tipo para saber un poco cuáles son sus perspectivas o cuáles son sus reacciones. Y luego a partir de ahí introducimos la parte cultural de ella y los voy dirigiendo. Yo creo, por ejemplo, en este caso, gracioso hasta cierto punto, pero que me parece una enseñanza, un aprendizaje cultural importante, es que en este vídeo en particular aparece un nazareno vestido con el capirote y todo en un monopatín. Aquí en una universidad en la que tiene un gran porcentaje de estudiantes afroamericanos, la iconografía con el capirote de nazareno tiene connotaciones históricas de Ku Klux Klan, lo cual ya conlleva una conversación. A través de esto ya los estudiantes se comunican de forma interpersonal entre ellos en formato online, en formato digital, pero tienen una herramienta en la que ellos pueden hablar entre ellos. Entonces, de alguna forma observo esas conversaciones que tienen. Siempre hay un estudiante que por alguna razón tiene conocimiento de la parte de la historia que tienen los nazarenos religiosos en España y lo explica a los otros, lo cual eso les motiva a ellos a explicárselo y a los otros a escuchar. Y luego les hablo, a través de esto, pues les hablo de esa parte cultural española. Pues me parece algo que a ellos primero les sorprende y luego les hace querer aprender más cosas pues, ¿qué otras cosas puedo aprender de esa cultura? La otra cosa que quiero extraer de ahí es que los estudiantes normalmente tienen una fijación sobre la parte lingüística cuando aprenden una lengua, de decir, toda referencia que no comprenda yo es por mi aptitud lingüística, es porque no llego a la competencia lingüística suficiente para entender el mensaje. Y ahí les dejo saber, intento mostrárselo varias veces durante mi clase, que una gran parte de esa incomprensión no tiene por qué ser por razones lingüísticas, sino puede ser por razones de desconocimiento cultural. Y que esa es la parte importante, que cuando tú aprendes una lengua, no solamente tienes que aprender la lengua, tienes que aprender esas referencias culturales, y eso es lo que te va a posibilitar aprender más para poder tener una conversación fluida sin esos errores de comprensión. Entonces ahí introduzco esto. Otros vídeos musicales que utilizo, también porque hago esto con diferentes referencias culturales a distintos países hispanohablantes. Por ejemplo, uso vídeo musical de Mon Laferte, chilena que vivió en México durante varios años. Utilizo otro vídeo que es el de... utilizo también cortometrajes, como por ejemplo Historia de un oso, de un autor chileno. También me parece interesante porque es un vídeo sin sonido, con lo cual lo hago, es animado, es un cortometraje animado, sin sonido, para ejemplizar, dar ejemplo a los estudiantes de que su incomprensión no puede ser lingüística, tiene que ser por parte cultural. Y en el vídeo aparece un oso que llega la policía y le saca de su casa, y le meten un zoo y el oso luego intenta escaparse, etc. Luego, una vez que ellos han tenido una oportunidad de poder hablar de sus interpretaciones, muchos de ellos lo achacan a maltrato animal y a otras razones, les hablo de la historia del autor, que el autor es un autor chileno, que su abuelo tuvo que emigrar, salir de Chile durante la dictadura de Pinochet, y que hablan de el sentimiento de arraigo, el sentimiento de poder perder a gente de tu familia de forma forzosa, etc. Y eso ya a los estudiantes les parece fascinante, les interesa mucho, quieren aprender más de esa parte histórica de Chile a partir de ello, pero se dan cuenta también de ese tipo de limitaciones que pueden ser simplemente por un desconocimiento cultural. Así que bueno, esos son algunos de los ejemplos que tengo ahí, pero bueno, intento siempre incorporar algo que les sorprenda a los estudiantes, pero que al mismo tiempo les motive para seguir aprendiendo. Y está ahora en boga, ¿no, Raúl? Ya para terminar,
Está ahora en boga lo de las canciones que mezclan el inglés y el español, porque son cantantes como esta Demi Lovato, ¿no? Que tú la utilizas también, creo. Sí, intento usar, tengo también la parte, y eso especialmente para un poco mi público de herencia también lingüística. Les pongo, por ejemplo, vídeo musical en el que se mezclen dos lenguas, que se mezcla el español y el inglés, que también es como la consecuencia lógica también del contacto que existe en las dos lenguas en Estados Unidos. A ellos normalmente les gusta, ellos saben más que yo de música actual de este tipo, por eso les invito también a ellos a que colaboren y que manden, que compartan con los otros estudiantes vídeos también en los que se mezcle más de una lengua, español e inglés, o también tengo estudiantes de otros orígenes en los que saben de canciones que se mezcle el francés con el inglés, con el español, etcétera, y otras lenguas también. Recojo normalmente la lista de vídeos y creamos una especie de playlist para que los estudiantes luego lo puedan llevar con ellos después de la clase y con eso puedan recordar de lo que hablamos en la clase también, pero que esa realidad que viven ellos, de ese code switching, que se llama en lingüística, el de empezar una frase en una lengua y terminarla en otra, que no es algo que es algo problemático, sino que es la consecuencia lógica del contacto entre las dos lenguas bajo esas circunstancias en las que viven. Y para terminar, ¿quieres expresar algo sobre tu carrera como investigador? Tenemos 3 minutos apenas, pero quizá, ¿no? El coste de tu carrera aquí como investigador, o a lo mejor la diferencia fue muy difícil adaptar, o te interesa a lo mejor más la parte pedagógica, ¿no? ¿O te has dedicado a escribir artículos, a fabricar libros de texto? O... He hecho un poco de todo, sí. He trabajado con libros de texto, un nuevo libro de texto que hace ya varios años, que era con un formato puramente digital, que era algo, en ese momento algo más novedoso, sin parte física. He trabajado con eso. El ambiente académico en Estados Unidos es activo, siempre estás en constante contacto con investigación de colegas a través de congresos, etc. Pero siempre hay una necesidad de seguir desarrollándose profesionalmente, es algo positivo. Al mismo tiempo conlleva también a niveles de ansiedad y estrés que en colegas que hay que también manejarlo de alguna forma, que es también importante. En cuanto al ámbito educativo, contrastes que a mí me chocaron, ¿no? Que me llevaron un tiempo a acostumbrarme. Una de ellas fue la distancia que existe entre el profesorado y el alumno en el sistema educativo en el que yo me crié en España y el de aquí. El de aquí es bastante más cercano, tiene un componente más de mentoría y de cercanía. Yo, por lo menos lo que viví, no sé, he estado fuera de España durante 23 años, con lo cual me he dado cuenta, porque este verano último he empezado a llevar a un grupo de estudiantes allá a España y me he dado cuenta de los cambios que ha habido en España, porque solo he tenido la oportunidad anteriormente de ir por 2 semanas, lo cual no percibes esos cambios para nada. Y esta vez he podido estar más tiempo y me he dado cuenta que muchas de las cosas de las que yo recordaba ya no existen, ya han cambiado, pero sí que recordaba el sistema educativo español como con una distancia más grande entre lo que era el profesor y el alumno, y aquí era mucho más cercano. Al principio me sorprendía el nivel de informalidad que podía existir con el alumno, y eso es algo que me chocó en un principio. Me parece positivo, me gusta la forma que está aquí estructurado, pero es una de las diferencias que encontré. Bueno, Raúl, pues en nombre del proyecto Claroscuro, de todo el equipo, que estoy segura que les apetecerá mucho ver tu aportación para el proyecto, te damos las gracias, y de la Universidad de Málaga, para la cual estoy aquí de estancia de investigación con vosotros. Muchísimas gracias, ha sido muy original tu aportación, y nos has abierto muchas perspectivas que no teníamos, ¿no? No tenemos desde la península perspectivas que vosotros desde aquí sí veis, ¿no? También del español y de la lengua, de la cultura hispana en general. Muchas gracias a vosotros por escucharme y nada, aquí estamos, para lo que sea.
Gracias, Raúl. Gracias.